Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este estudio de Apocalipsis. Hoy veremos la lección número 13 ya. Y muy contentos estamos de iniciar capítulo. Iniciamos el capítulo 3 y nos toca ver la congregación de Sardis. Pero como siempre, a mí me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y entonces vamos a hacerlo ahora. Y es que la semana pasada veíamos la carta que se escribió a la congregación en Tiatira y como hemos ido viendo, cada una de estas congregaciones ha tenido un reclamo específico. De hecho, la próxima semana veremos Filadelfia y veremos con mucha sorpresa que ellos no tienen un reclamo, por lo que podríamos pensar que esta es una iglesia o congregación que lo está haciendo bien. Pero la congregación de Tiatira, el reclamo ahí era que se estaba permitiendo la doctrina de Jezabel, una doctrina que tiene que ver con la inmoralidad sexual entre los creyentes y por supuesto en la permisividad hacia los ídolos, es decir, permitir lo sacrificado a los ídolos, no tanto inclinarse ante ellos, pero sí ya una desviación de lo que es la idolatría y que los creyentes hoy en día hemos de tener en cuenta para apartarnos de ellos o vamos a correr el mismo riesgo que esta gente corría. Habiendo mencionado entonces esto, vamos a nuestro tema de una vez y empezamos la lectura desde el versículo 1 y dice así. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al mensajero, recordará usted que las traducciones ponen ángel, pero es mensajero y se refiere al líder de la congregación en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes en nombre de que vives, pero estás muerto. Y sin mayor introducción, este versículo ya empieza a delinear cuál es el problema, qué es lo que está ocurriendo. Este estudio que estamos haciendo en Apocalipsis, como los estudios que hemos hecho de Marcos, de Hebreos y como todos los que haremos del Evangelio, procuramos hacerlo en un comentario verso a verso y a veces por eso es que es tan difícil encontrar un tema. No es el no es este no es el problema hablando de congregaciones. Pero quería mencionar esto porque para nosotros es muy importante leerlo y extraer las ideas o mensajes principales de cada versículo. Y aquí vemos varias cosas. En primer lugar, la congregación de Sardis. Sardis sí que sería entonces obviamente es una ciudad que está frente a la costa de la isla de Patmos, muy cerca de las demás otras 7 iglesias, pero esta sí que sería el Sefarad bíblico que menciona Abdías capítulo 1, versículo 20. Y esto lo menciono porque hoy día en el judaísmo tradicional rabínico es muy aceptable o se refiere, perdón, a Sefarad como España, que es la postura de un rabino medieval muy conocido cuyo nombre es Rashi, quien confunde el nombre de España con este Sefarad bíblico y por eso es que a la floreciente comunidad judía de España se le conoce como Sefarad y como la comunidad sefaradita. Pero este no es el caso. Esta ciudad Sardis, que viene de un nombre persa, probablemente es entonces la referencia bíblica de Abdías 1:20. Por lo tanto, nos vamos apartando un tanto de la tradición como se la tiene desde la Edad Media
y vamos apegándonos más al texto. Esto es mucho más viable. En segundo lugar, quisiéramos comentar que ya hemos hablado algo con respecto de los 7 espíritus de Dios, que hemos hecho una demostración en el estudio pertinente que se refiere a los poderes o atributos de Dios. Ahora, yo quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar una situación que se da en castellano, que no tanto se da o más bien dicho, no se da en los idiomas bíblicos, pero que al momento de hacer estas traducciones puede, pues, por la ambigüedad del castellano, crear un pequeño problema. Y así también es posible en inglés, que son los dos idiomas que este servidor de ustedes maneja. Cuando alguien dice los espíritus de Dios, se puede pensar en dos cosas. En primer lugar, eh, los espíritus como se lo entienden desde la influencia grecorromana, como gases, como seres, personas, ah, individuos. Sin embargo, es, el versículo está en la Biblia y la Biblia mantiene un mensaje inequívoco. Y la palabra espíritu viene de la palabra ruach, la palabra hebrea ruach, y esto se refiere a un atributo a la mente, como lo hemos dicho muchas veces, o se refiere a un poder. Por eso es que nosotros hemos quizás traducido poder o atributo. Pero la otra cosa que quiero comentar, porque había mencionado que eran dos, es la ambigüedad en castellano. Si yo digo, por ejemplo, la casa de piedra, no es que por el posesivo de, se podría pensar entonces que la casa le pertenece a la piedra o a una piedra, ¿verdad? Pero no. En este ejemplo es muy fácil observar que ahí el posesivo no funciona, sino que la casa es de piedra, no es realmente un posesivo. Cuando hablamos de los espíritus de Dios, entonces no estamos hablando del posesivo de Dios, sino de lo que están hechos los poderes o de quién son. En este sentido, los 7 espíritus de Dios podrían también traducirse como los 7 poderes divinos. O si usted quiere, por el hecho de usar el número 7, que ya lo ha hecho en función de una plenitud de congregaciones, porque este libro es demasiado metafórico, también podemos pensar en que se refiere a la plenitud de la mente de Dios, aunque también en la demostración que hacíamos del capítulo 1 mencionábamos que los 7 espíritus de Dios, y esto es la explicación por la cual yo me inclino más, se refieren a los atributos de salvación que Dios ha venido. Así que este mensaje se origina del que tiene los atributos que ha venido aquí a la tierra y que pues es el que los ha utilizado para salvar. Son los pensamientos, las ideas divinas de Dios o los poderes de Dios para la salvación que Él está dispuesto a imputar en nosotros. Ahora, también menciona que tiene las 7 estrellas, o sea, Dios. Y son paralelismos que Él va fijando en primer lugar para que nos recordemos constantemente que Él que está hablando es el Mesías, es Jesús, pero que Él es el mismísimo Dios. Y esto se irá, el autor se irá apartando de esto en la medida que entre a otras metáforas. Por eso es que en los primeros 3 capítulos está haciéndolo desde todo, bueno, realmente es Dios el que lo está haciendo por medio del autor, para que nosotros no nos apartemos nunca de la idea del Mesías divino. El Mesías fue divino, Él es el cuerpo de Dios que ha venido, Dios ha tenido una corporeidad desde siempre y cuando vino a la tierra Él se disminuyó. En fin, todos estos conceptos tenemos que tenerlos muy claros. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Él le dice, mira, yo conozco tus obras. Y esto indica que esta es una comunidad que tiene una observancia de la escritura. Para ellos, el hecho de guardar lo que está escrito es muy importante. Por eso le está diciendo, yo conozco tus obras. Y veremos cuáles son estas obras dentro de un momento. Porque como hemos visto, las obras en sí tienen que ver con el guardar de las competencias divinas, la proyección de las competencias divinas, o dicho de otra forma, guardar mandamientos. Y entonces aterriza en una idea un poquito confusa. Dice que tienes nombre, que estás vivo. O sea, el nombre que te has asignado es que estás vivo.
Recordamos que en la escritura, cuando se habla de un Shem, que es como se dice nombre en hebreo, se refiere a la fama de una persona, se refiere a la razón por la que una persona es conocido. Por eso Isaac era Ben Abraham. Isaac, la fama de Isaac es que era hijo de Abraham, es decir, heredero de Abraham y por lo tanto se comportaba como Abraham, vivía como Abraham. En la Biblia entonces está hablando, por eso blasfemar es dañar la fama del nombre de alguien. Entonces, aquí hay un problema. Tienes nombre o tienes la fama de que estás vivo, pero el problema es que estás muerto. O sea, tú te has autodefinido como estás vivo, tú piensas que lo estás haciendo bien, tú crees que, y hay una razón específica porque lo creen, pero tú crees que por esa razón específica, ya vamos a develar cuál es, que tú estás tan seguro que tú estás vivo. Pero el Mesías, Jesús, el Salvador, Dios, está diciendo, pero no, no estás vivo, estás muerto. Entonces, ¿a qué se refiere? Y la respuesta está en una lectura de la Biblia, conociendo precisamente esto en función de las obras. Y yo le invito a empezarlo a descubrir conmigo y para ello quisiera que fuéramos a la misma escritura para que la escritura sea quien nos lo explique. Vamos a leer y regresar hasta el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Deuteronomio se dice en hebreo de Barim. Así que vamos allá. Estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz. Y no añadió más, y las escribió, en dos tablas de piedra y me las dio. Lo primero que hacemos es situarnos en un resumen que Moisés está haciendo al pueblo 40 años después de los eventos. Él está narrando lo que ha ocurrido en la montaña de Sinaí a un grupo de personas que eran muy niños cuando lo vivieron, porque las personas que lo habían recibido pues ya están muertas. Entonces le dice, miren, cuando nos paramos, esto fue lo que ustedes, pero representados de sus padres, esta fue lo que pasó. Y desde este evento es que vamos a hacer nosotros la lectura que queremos hacer para ver qué es tener fama de estar vivo, pero estar muerto. Verso 23 dice, y cuando ustedes oyeron la voz, pongan especial atención a la voz, de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Verso 24. Y dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con hombre y éste aún vive. El punto acá ha sido que ellos pensaban que si escuchaban la voz de Dios iban a morir, pero han conectado que Dios puede hablar con un hombre y este hombre vivir, y han presenciado toda una magnificencia de Dios. Así que la creencia que se tiene hasta este momento es que si Dios habla con alguien, porque no están ni siquiera hablando de ver a Dios, sino están hablando de que si Dios habla con alguien, esa persona podría morir. Es la creencia que se tiene, pero han comprobado que no es así. Es más o menos lo que estamos viendo. Ahora bien, seguimos la lectura a partir del versículo 25 entonces, y dice así. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces moriremos. Y aquí hay una creencia errónea. Si seguimos oyendo la voz de Dios, nos vamos a morir. ¿Para qué exponernos a la muerte? Verso 26. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios, del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Bueno, ellos eran testimonio de esto. Versículo 27. Le dicen a Moisés, acércate tú y oye tú lo que el Señor nuestro Dios dice, entonces dinos todo lo que el Señor nuestro diga, lo escucharemos y lo haremos. Pareciera ser como algo muy humilde, pero están partiendo de una base errónea. Ellos han visto que sí sobrevivieron a escuchar la voz de Dios, pero dejan de hacerlo. Y lo que le dicen a Moisés es, tú nos vas a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a estar bien con hacerlo, lo cual fue mentira. Nunca estuvieron bien con hacerlo.
Porque el punto principal acá es que ellos pensaron, si seguimos oyendo la voz de Dios, vamos a morir. Una persona, entonces, que tiene fama de estar viva, es alguien que ha escuchado la voz de Dios, pero que después ya no quiere seguir oyendo la voz de Dios. En contraposición, un capítulo antes, mire lo que ha dicho Deuteronomio también en el capítulo 4, versículo 4. Dice, pero ustedes, los pegados en el Señor su Dios, están todos vivos hoy. Lo que quiero decir es que muchas versiones traducen permanecieron, ustedes los que permanecieron, pero la palabra literal ahí es la palabra de pegarse en el sentido de aferrarse a algo o a alguien. Y quiere decir entonces en este escenario que el que se pega al Señor, para oír su voz, por supuesto, eso sería estar pegado, Dios le da vida, permanecen con vida. Y había dos personas que eran la prueba fehaciente de esto, me refiero a Caleb y a Josué, perdón. Estas personas habían permanecido pegadas al Señor, se habían pegado a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir para ponerlo en una palabra más simple? Que la congregación de Sardis pensaban que era suficiente con guardar la Torá, con guardar mandamientos, pero estaban rehusando el continuo escuchar de la voz de Dios. Ellos pensaban que por practicar la palabra de Dios, eso era suficiente. Y el punto para ellos es, obviamente esto tiene que ver mucho con la tradición farisea, díganos qué hacer, eso vamos a hacer, pero no vamos a tener una relación directa con Dios, sino solamente díganos qué hacer. Ahora, ¿por qué les llama muertos entonces? Y la respuesta es precisamente esa, porque los mandamientos en sí mismos, perdón, no dan vida. El que da vida es Dios. Los mandamientos son importantes y ya veremos cuál es el correcto equilibrio. Pero esta congregación no quería oír la voz de Dios, esta congregación no quería entender el Evangelio, que es lo que representa desde este contexto la voz del Mesías. Ellos habían entrado por escuchar su voz, por escuchar su llamado, pero ahora querían regirse exclusivamente bajo el modelo de los mandamientos. Y repito, los mandamientos son importantes y hay que regirnos por medio de Dios, pero lo que no podemos atribuirles a ellos es salvación. Por eso, aquel que confía en los mandamientos para ser salvo piensa o tiene fama porque guarda mandamientos de que está vivo, pero no está vivo. Tiene que oír la voz del Mesías. Por eso es que se le dice, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Y entonces queremos enfatizar un punto. Ningún sistema de creencias religiosas, espirituales, que no tenga la voz del Mesías, ninguno, llámese como se llame, aunque sean descendientes directos del mismísimo Abraham, pero ningún sistema que no tenga la voz del Mesías tiene vida. Para decirlo de otra forma, vida tiene aquel que ha escuchado la voz del Mesías. Y hemos de ser muy enfáticos en esto. Y lo que está ocurriendo en Sardis es que ellos habían caído en el engaño de pensar que tenían que reunirse para guardar mandamientos exclusivamente, que no éramos salvos por gracia o que no, la salvación era por gracia. Ese es el problema que se está enfrentando allí. Y ese es el punto a partir de todo. Sigamos leyendo, pero ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, dice así: Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Justamente lo que estamos diciendo, las obras como tal no completan. Hace falta un elemento. Se necesita la redención por medio del Mesías. Y repito, si tenemos la redención por medio del Mesías, entonces nos tocará entender cómo es que el Mesías quiere que vivamos. Ahí es donde caben las obras. Hoy en día
el cristianismo predica, ya tenemos la voz del Mesías, no necesitamos las obras. Ese no es el mensaje bíblico. Ahí estamos mal. Pero esto es un elemento para otra iglesia o otra congregación. Lo que ocurría en esta iglesia es que ellos estaban diciendo, no necesitamos ser llamados por el Mesías, sino tú que estás viniendo, estás oyendo, sabes que guarda mandamientos y así serás salvo. Ese es el problema que está ocurriendo acá. El versículo 3 lee, acuérdate pues de lo que has recibido justo antes de que ustedes pensaran así, y oído, y guárdalo, dice, y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, velar aquí es acordarse de lo que se ha recibido y de lo que has oído, guardarlo y arrepentirse. Eso es velar. Pero si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por lo tanto, hemos entonces de tener en cuenta que hay que volver al rudimento, al primer rudimento. Y repito, hoy en día se piensa que si tenemos a Jesús, no hay que hacer mandamientos, porque es por gracia, etc. Un planteamiento equivocado. Si es, y por otro lado, hay algunas otras religiones que por tener a Moisés, por tener la Torá del Señor, piensan que eso es suficiente. No es suficiente. Ninguna de las dos posturas está clara. Para ello, nosotros ofrecemos una explicación desde Levítico que el apóstol Saulo también utilizará para probar este mismo punto en Gálatas. No voy a leer lo de Gálatas, solamente lo de Levítico en función de ahorrarnos un poco de tiempo. Dice Levítico entonces, Vaikra 18:4 dice, mis leyes, es decir, mis procedimientos, mishpatim es la palabra ahí, harán, eso es en primer lugar, ustedes tienen que hacer mis leyes, mis procedimientos. Y luego dice, y guardarán mis estatutos, es decir, mis jukot, mis promesas. Los estatutos aquí son la voz del Mesías. Las promesas son la voz del Mesías para andar en ellos. Por favor, nótelo, es para andar en ellos. Y repito, esto lo menciona Pablo a los Gálatas. Yo soy el Señor tu Dios. Versículo 5 dice, guardarán entonces mis estatutos, las promesas, y mis procedimientos, los cuales el hombre al hacer vivirá en ellos. Yo soy el Señor. Entonces, el creyente debe de aprender a tener un equilibrio de incorporar las promesas de Dios, es la voz del Mesías, es la voz de Jesús, es el llamado de Dios al arrepentimiento, es el que si confiesas con tu corazón, crees con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió y fue, entonces serás salvo. Esas son las promesas. La promesa es la salvación. Pero los procedimientos hay que incorporarlos a estas promesas. No podemos ignorarlos. Y ese es el equilibrio maravilloso. No cuidar esta parte es exponernos a que Él venga como ladrón a quitar algo. Versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. E- en este contexto, entonces, ¿qué sería manchar las vestiduras? Manchar las vestiduras sería que habiendo entrado al movimiento mesiánico de Jesús, sea gentil o sea judío la persona, porque recordará usted que en el primer siglo el elemento judío era mayoritario en las congregaciones de Jesús, en las congregaciones de Pablo, pero que cuando empezaban a llegar las presiones de los fariseos que también habían entrado al movimiento de Jesús, muchos de ellos en Hechos 15, usted los puede encontrar, se empezaba a presionar con la cosmovisión farisea de la meritocracia, es decir, tienen que circuncidarse para ser salvos. Había sido un problema. Tienen que ser, si no empiezas a guardar los mandamientos, vas a perder la salvación o no tienes la salvación, porque guardar los mandamientos es la exhibición de que tienen la salvación. Meritocracia farisea. No, la salvación no viene por mandamiento o meritocracia alguna, porque eso es un don de Dios. Ese es un don de Dios. Así que manchar las vestiduras era que, sea cual sea el trasfondo de la persona, viniera del mundo gentil o viniera del mundo judío, pero había entrado,
que ahora se pusiera a sostener o a mantener su salvación guardando mandamientos, porque se pensaba que si no guardaba los mandamientos, entonces iba a perder la salvación. Ese es un error. Y hay muchos creyentes hoy en día que piensan que si no se portan bien, pierden su salvación. Eso no es así porque la salvación es un don de Dios. La salvación no se pierde. El problema es, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no se comportan como los salvos? Bueno, hay que preguntarse si son o solo fue una emoción, porque el verdadero creyente querrá agradar a Dios. Y por eso el verdadero creyente no puede considerar la ley de Dios, la Torah del Señor, como algo que le repugne. No puede rechazarlo, sino debe de ir a entenderlo para abrazarlo tal cual lo hizo el Mesías y cómo lo demostró él. Entonces, eso era manchar las vestiduras. Y dice este versículo 4. Todavía hay unos pocos que se han mantenido en la forma correcta de hacer las cosas, es decir, que son salvos por gracia y que tienen el equilibrio de guardar mandamientos, pero por amor, por obediencia, porque quieren, porque han recibido el poder de Dios para ser cada vez más como Él. ¿Y quiénes lo han manchado? Pues aquellos que, habiendo recibido el llamado del Señor, han abandonado ese llamado y se lo quieren ganar por obras. El versículo 5 entonces empieza a responder o agregar un poquito más y dice así: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este versículo también tiene varios enunciados que debemos de aprender a interpretar. En primer lugar, ¿quiénes son los vencedores? ¿Cuál es el vencedor? Había unos pocos, un pequeño remanente, que no había comprometido entonces la fidelidad de Dios. Ellos estaban ahí. Pero el vencedor eran aquellas personas que oyen la amonestación, lo que se está haciendo mal, y se devuelven de ese mal camino. Es muy hermoso leer que estas personas, a pesar de haber fallado, compartirían vestiduras blancas como las personas del versículo 4. Y por lo tanto, necesitamos señalar que acá se ve una figura de restauración muy linda, en la cual, a pesar de haber sucumbido al pecado o a la tentación o la probable negación del nombre de Jesús, hacer un retorno haría que se les vistiera de blanco de la misma forma que los que nunca sucumbieron. Eso es un primer mensaje. Luego dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, él no lo va a borrar porque son salvos, no porque existe el riesgo de borrarlos. Y esto es necesario explicarlo un poco. Está un remanente que no dejó de oír la voz del Mesías. Estos tienen vestiduras blancas. Está una segunda porción de gente que eh, se fueron con la finta farisea, dejaron de oír la voz del Mesías y dijeron, no, bueno, esto es por mandamientos, no lo tenemos que ganar, meritocracia, etcétera, pero que ahora están oyendo la administración y se van a volver. Entonces son hijos. Pero ¿cuál es el tercer grupo? ¿A quiénes iba a borrar del libro de la vida? A ninguno. Lo que pasa es que el tercer grupo, aquellos que de una vez se fueron a las obras o estaban ahí por lo que fuera, nunca habían sido salvos, no habían sido llamados. Aquí no está dando una pauta de que hay alguien que habiendo sido inscrito ahora vaya a ser borrado, sino que lo que está diciendo es que el que es creyente se va a volver y por lo tanto no va a ser borrado. Eso es más o menos la idea que hay detrás de esto. Ahora bien, un tercer enunciado que es importante comentarlo también, dice que el Mesías los va a reconocer, releo, no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice. Ahora, ¿qué es el Padre acá? Pues cuando vemos a un padre, igual pasa el mismo problema que mencionábamos, ¿verdad? La casa de piedra.
el posesivo ahí de piedra, no dice que la casa sea de la piedra, sino que está hecha de piedra. De la misma manera, mi padre acá, el posesivo, está enseñando algo, pero ¿qué está enseñando? Nosotros tenemos un gran problema porque cada vez que leemos a Jesús en función del Padre, pensamos en Jesús en un chico, en un hijo, en un junior y pensamos en el Padre, en el viejito, en el más importante, en el jefe. Este mensaje no es bíblico, ya que Abba, que es de donde viene o pater es el griego mi padre, pero viene del contexto de Abba. ¿Y qué es Abba? Abba no es una persona. Abba es la corte celestial en donde antes de venir a la tierra, el Mesías ha establecido un conjunto de promesas, protocolos, responsabilidades que habrían de cumplirse especialmente cuando Él estuviera aquí en la tierra. Antes de venir, estando en la tierra y al regresar, había varias situaciones, esto lo narra Hebreos también, en las cuales Él tenía que presentar su sangre, tenía que presentarse delante de los querubín que están guardando la entrada al cielo. Con su sangre él sería entrado, se sentaría en el trono, no habla de tronos, habla de un trono nada más. Entonces, a base se lo conocía como la corte celestial, como el conjunto de promesas, como los protocolos que él había dejado. Pero no está hablando de alguien distinto y menos está hablando de alguien mucho más grande que él. Por lo tanto, cuando él regresara, esta corte, los testigos a esta corte serían los mensajeros espirituales o los ángeles espirituales, como termina diciendo el versículo, delante de sus ángeles. Esta es la forma bíblica y correcta de entender entonces cada vez que vemos la palabra apá o el Padre allí. El apóstol, bueno, realmente es Dios, pero el apóstol lo registra, cierra la exhortación a esta congregación diciéndoles lo siguiente, y para ello leemos el versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, o sea, el poder de Dios, el poder divino, una emanación de Dios, dice a las iglesias, lo que la mente de Dios está diciendo a las iglesias. Siempre reconocemos, y es necesario oírlo, que este dicho bíblico, el que tiene oído, oiga, se refiere a las personas que han sido compradas con la sangre del Mesías, que han sido compradas por el sacrificio del Mesías, es decir, son salvas por él. Los salvos van a escuchar, los salvos van a atender. Las personas que a pesar de escuchar y escuchar y escuchar no atienden, es porque no tienen oído para oír. Es decir, no han sido llamadas, no han sido salvadas. Y por lo tanto, a pesar de que el poder de Dios, la mente de Dios está hablando todo el tiempo, está comunicando, se está llamando, estas personas no logran oír lo que Dios, la persona de Dios, la persona de la deidad, nuestro Señor y Mesías, Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, está diciendo a las congregaciones. Es el mensaje que entonces se da a la congregación que está en Sardis. Espero que esto haya sido de bendición para usted. Recuerde que por cualquier duda siempre estamos atentos a los comentarios. Si usted nos quiere dejar un comentario, intentaremos responderlo. Le enviamos un fuerte abrazo, que esté muy bien, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana con la Congregación de Filadelfia. Hasta pronto.